Es un placer saludar a Miguel Momovela, analista de XTB. Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Miguel, hoy tenemos varias referencias, sobre todo en Estados Unidos. Por un lado, ese dato de IPC, un 5,4% interanual que conocíamos en medio de las expectativas también de ese arranque de temporada de resultados. Hoy JP Morgan y BlackRock como protagonistas. En unos minutos te preguntaremos ya más concretamente por estas compañías, pero primero sí que quería preguntarte por el dato de IPC que hemos conocido hoy y sobre todo por cuál puede ser la reacción de la Reserva Federal. Bueno, de entrada, pues algo positivo que estamos viendo es que la bolsa americana, quizá a excepción del Dow Jones, que está relativamente plano, pues parece haber reaccionado bien, o al menos parece que el impacto, si es que debiera haber sido negativo, pues desde luego no lo ha sido. De hecho, tenemos tanto al Nasdaq como al S&P 500, como incluso al Russell 2000, quizá en menor medida, pero también, pues cotizando a buen ritmo. Quizá en este sentido, como decía, el Dow Jones un poquito rezagado. Y bueno, de momento no es el único estímulo o el único dato que a la Reserva Federal le está ya, digamos, empujando cada vez más en la dirección de hacer algún movimiento ya de política monetaria, que al final, por otra parte, es lo que se lleva mucho tiempo esperando. ¿De acuerdo? Es decir, la presión inflacionista continúa estando ahí, ¿de acuerdo? Y eso, pues evidentemente, aunque a corto plazo tengamos datos positivos que nos alejen momentáneamente de eso, pues más tarde o más temprano va a requerir movimientos por su parte, ¿de acuerdo? Incluso con el buen ritmo de cotización de los índices americanos en la jornada de hoy. Miguel, hoy hemos tenido esos resultados del sector bancario en Estados Unidos, las cuentas de JP Morgan, que ha ganado más de lo esperado. También hemos tenido los resultados de BlackRock. Sin embargo, Marta hace un ratito nos decía que, por ejemplo, JP Morgan estaba cotizando en negativo. Y así, por ejemplo, miramos a la bolsa española, los bancos han acabado como el sector pues, más penalizado hoy en el IBEX 35. Por ejemplo, Sabadell cayendo casi un 7%, Bankinter más de un 4%, mismo retroceso para CaixaBank, también para BVA, casi un 4% de caída. ¿Qué podemos esperar en el sector bancario español de cara a esos resultados, que todavía tenemos semanas para que nos lleguen esas cuentas? Y también cómo podemos valorar pues, los números, las cifras que nos han puesto hoy sobre la mesa, por ejemplo, bancos como JP Morgan. Bueno, por una parte, en lo que respecta a la banca americana, es verdad que el principal atractivo de esta semana va a ser prácticamente ese para la bolsa americana, porque históricamente pues suele pasar que los resultados de las principales entidades bancarias en Estados Unidos suelen constituir el arranque, por lo menos del tercer trimestre, ¿no? En lo que respecta a los resultados empresariales. De momento, tanto JP Morgan como BlackRock han destacado pues, por superar las previsiones de beneficios por acción, por una parte, y por otra las de ingresos antes de explotación, bueno, ingresos de explotación, digamos. En ambos casos, incluso viendo la cotización de JP Morgan, los resultados han estado por encima de lo esperado, ¿de acuerdo? Tampoco hay que olvidar que el modelo bancario americano pues, no es precisamente el modelo bancario que tenemos en Europa y más en concreto en España, que hoy efectivamente, pues, igual que veíamos esas cifras en verde en Estados Unidos, pues aquí lo que vemos en España efectivamente es que el sector bancario en una gran mayoría de casos pues ha vuelto a copar, ¿no?, las posiciones más bajas de la tabla y de hecho pues prácticamente si miramos más en una ventana de largo plazo es lo que nos cabe esperar, ¿no? Al final el escenario que tenemos de tipos, aunque en general todos los bancos centrales están dejando un escenario complicado, las cosas como son, en Europa digamos que lleva más tiempo lastrando a sectores pues, con más sesgo financiero, con más sesgo cíclico en este sentido, y el sector bancario ha sido uno de ellos. Es decir, los resultados empresariales quizá, como pasó en el segundo trimestre, ¿verdad? Como vimos durante el mes de julio, podrían de manera muy breve alejarnos de esa sensación de pérdida, ¿no?, de erosión de valor, que sin embargo a largo plazo pues es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que nos cabe esperar pues es que las caídas, al menos a largo plazo, sigan continuando. Y Miguel, hoy Naturgy ya ha sido la más alcista del IBEX 35, ya pasando a nuestra renta variable, más allá de lo que acontece hoy respecto a los movimientos bursátiles en Estados Unidos en medio de ese arranque de temporada de resultados. Naturgy, como decimos, 3,99% al alza. Seguimos pendientes de conocer el resultado de esa OPA por parte de IFM. En teoría, mañana ya sería el último día en el que podríamos conocer el devenir de esta situación. ¿Qué tenemos que vigilar ahora mismo a nivel técnico respecto a esta compañía?
Bueno, incluso viendo pues, la cotización de hoy, que al final, pues a raíz pura y duramente de esta noticia, pues ha sido más anómala, quizás ha salido un poquito más de lo normal, ¿vale? Lo que estamos viendo es pues, que el cierre, pues prácticamente en la frontera de los 23 euros, ¿de acuerdo? Pues nos ha alojado de los últimos niveles que estábamos vigilando. De hecho, uno de los últimos máximos locales que controlábamos en este sentido, pues estaba muy cerca de los 22,60, ¿de acuerdo? Y al final el efecto que ha tenido la noticia pues, en bolsa hoy quizá nos ha alejado de manera momentánea de ese valor, pero sería ahora mismo uno de los principales soportes en caso de retroceso de precios que cabría vigilar en este caso. Miguel, hoy en Rolling Stocks también hablábamos, por ejemplo, del sector de las petroleras, un sector que se está viendo muy animado en bolsa en las últimas semanas, sobre todo por las subidas que están registrando la materia prima que utilizan. Al final, el crudo, que lleva, por ejemplo, en el caso del Brent, una subida acumulada en el año del 60%. Nos fijábamos esta tarde en Repsol, que también lleva una subida acumulada del 40% en 2021. Hoy ha caído ligeramente un 1%, pero ¿cómo vemos a la compañía y qué potencial podríamos darle a Repsol? Por ejemplo, el consenso de analistas la ve en los 12,5 euros, más o menos. Bueno, tampoco es un valor descabellado teniendo en cuenta el crecimiento que ha demostrado en los últimos meses. Es verdad que, bueno, incluso en una ventana temporal más grande, si analizamos, pues como siempre, ¿no? Tenemos ahí la referencia de los inicios de la pandemia, que de eso ya pues hace más de un año y medio, pues prácticamente valía menos de la mitad, si lo recordamos, y ahora efectivamente está cada vez más cerca de los 12 euros, que quizás es el valor a efectos psicológicos más razonable y más cercano, por otra parte, que cabe esperar. Si nos centramos también, evidentemente, en el dato fundamental o lo que nos dicen los estados financieros, pues es verdad que ahora mismo, pese a ese crecimiento, continúa estando en un precio razonable frente a su valor en libros. De hecho, sigue estando infravalorada, sigue mostrando ese potencial de crecimiento. Y bueno, pues otras ratios como el de endeudamiento o quizá los márgenes de beneficio, pues están volviendo un poquito a mostrar que efectivamente los estados financieros pues, se vuelven a ver un poquito más saneados. Con lo cual, pues sí, crecer por encima de los 12 euros no es nada descabellado para Repsol. Pues Miguel, muchísimas gracias por este análisis. Miguel Momovela, analista de XTB, un fuerte abrazo. A vosotras igualmente.